Imagina un mundo lleno de paz, de seguridad, un mundo sin sufrimiento, un mundo con abundante alimento para todos los pueblos del planeta, una vida con salud perfecta. ¿Es posible ese maravilloso futuro? ¿Será realidad? La respuesta es, por supuesto que sí, debido a lo que Jehová Dios y Jesucristo han hecho por nosotros. Jesucristo vino a la tierra con un propósito, muy claro, muy definido. Este día, hace casi 2000 años, Jesucristo entregó su vida para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte, darnos la oportunidad así de obtener la vida eterna. Y por eso estamos aquí, por eso esta es una ocasión tan especial. Ya sea que estemos reunidos o conectados, demostramos que agradecemos profundamente esta extraordinaria muestra de amor. Antes de morir, Jesús ordenó a sus discípulos que conmemoraran o recordaran esta demostración de amor con una ceremonia sencilla que tiene lugar una vez al año. Encontramos sus palabras en el Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 22, los versículos 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Aquí leemos en palabras de Jesús: Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: Esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: Esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Versículo 19. Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Y es que obedeciendo la ley de Jesús, hoy, la fecha de su aniversario, millones de personas nos reunimos en más de 240 países y territorios para recordar lo que hizo Jesucristo y celebrar una ceremonia sencilla, la Cena del Señor. Nos juntamos en salones del reino, salones de asambleas, pero también en viviendas privadas, en pequeños grupitos, en locales aislados o alquilados, en sótanos, refugios, incluso en prisiones o en lugares al campo abierto. Y es que hay muchos países donde nuestra obra no tiene reconocimiento legal, pero no nos importa, no nos importa. Muchas personas agradecidas de corazón arriesgan incluso su libertad para obedecer las palabras de Jesús. En el versículo 19, sigan haciendo esto en memoria de mí. Quizá nosotros no tengamos que arriesgar nuestra vida, pero Jehová sabe perfectamente bien los sacrificios que hemos hecho para estar aquí. Quizá no tenemos una salud física buena, o nuestra salud emocional es muy delicada. Quizá hemos perdido a seres amados, estamos atravesando un momento muy complicado de nuestra vida. Quizá incluso estás conectado en tu hogar, en una residencia, en un hospital. Es posible que incluso se hayan burlado de ti. Probablemente tu familia no comprende, ni respeta, ni comparte, e incluso se opone a que sigas haciendo esto en memoria de Jesucristo. O incluso hace tiempo que dejaste de hacer esto en memoria de Jesús. Pero tus sacrificios merecen la pena. Incluso es probable que estés aislado, totalmente solo. Pero tu convicción es no dejar de seguir haciendo esto en memoria de Jesucristo. Por eso Jesús sabe y Jehová sabe perfectamente bien tus circunstancias personales y tus esfuerzos. Por eso, felicidades de todo corazón por estar aquí. Estamos convencidos todos de que no importa el medio, no importa la forma. Lo que estamos haciendo es lo más importante que podríamos hacer en este momento. Es el lugar donde queremos estar, porque esta es una ocasión sumamente especial.
¿Somos los únicos que piensan así? Ni mucho menos. El pasado año se reunieron en todo el mundo 21.119.442 personas para celebrar la Cena del Señor, como si fuera un coro de voces unidos, honrando, alabando a Jehová y, como dice el texto, haciendo esto en memoria de Jesucristo. Bueno, pues con esto en mente, esta noche vamos a ver por qué este sacrificio es tan importante y cómo sus promesas nos afectan personalmente. Y lo haremos al contestar 4 preguntas principales. La primera, ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? La segunda, ¿quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? La tercera, ¿quiénes deben comer del pan y beber del vino de la cena del Señor? Y la cuarta y última, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más podemos hacer para demostrar que estamos agradecidos? Bueno, pues comencemos con la primera idea, primera pregunta. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? El primer hombre en la tierra, Adán, tuvo la oportunidad de vivir para siempre. Tuvo en sus manos la descripción que hemos hecho al comienzo de este discurso. Una vida, un cuerpo, una mente perfectas, alimento en abundancia, verdadera paz, seguridad, toda la tierra a su disposición. En realidad, Adán era el hijo humano de Dios, con todo a su disposición. Pero solo disfrutaría de esta vida eterna si obedecía a Dios. Todo a cambio de obedecer, de respetar la posición de su creador, Jehová. No obstante, como sabemos, Adán, de manera irresponsable y totalmente egoísta, quiso independizarse de Dios. Desobedeció a su padre. Se desconectó de su fuente de vida, el Creador. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este pecado? La Biblia lo explica de manera sencilla, pero sumamente impactante. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, Romanos capítulo 5, el versículo 12. Aquí leemos: Así pues, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Adán, de manera irresponsable, totalmente egoísta, abrió la puerta a algo que no tenía cabida en el propósito de Dios: el pecado y con ello la muerte. Y la muerte se extendió en los genes de la humanidad. Cuando Adán tuvo hijos, ellos heredaron de su padre el legado de enfermedades, sufrimiento y muerte. Pero podemos hacernos una pregunta. ¿Qué hay de los descendientes de Adán que amaran la justicia? ¿Podrían ser rescatados algún día de esta terrible situación que habían sido heredado? Por supuesto que sí. Y todo gracias a las 2 mayores muestras de amor que han existido jamás. Primero, Jehová mismo. Jehová mismo estuvo dispuesto a enviar a la tierra a Jesucristo, a su Hijo primogénito, como hombre perfecto, como dice Juan 3:16, lo envió porque Dios amó tanto, tanto al mundo, que dio lo que mejor tenía: entregar la vida de su Hijo Jesucristo para que todos podamos alcanzar la vida eterna en perfección. Pero también Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Él mismo dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, el propósito por el que vino: dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Es decir, por medio de su muerte se recupera la vida eterna. Lo que Adán perdió, Jesucristo lo hace disponible para toda la humanidad. Lo que Jesús entregó era equivalente a lo que Adán perdió: una vida humana perfecta. ¿Y qué contraste? Adán llevó a sus descendientes, a todos nosotros, a una vida destructiva, alejada del propósito de Dios, plagada de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, de muerte. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesucristo?
¿qué resultado tiene que Él entregara su vida? La Biblia lo explica muy bien en el versículo 19, Romanos 5, 19, donde leemos: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, Adán, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. La obediencia de una sola persona, Jesucristo. Por su obediencia a Dios hasta la muerte, Jesucristo nos libra, nos rescata del pecado, de la muerte. Y entonces se nos puede considerar, como dice el versículo, justos a la vista de Dios. En realidad, el sacrificio de Cristo es como un seguro a todo riesgo, en la que no solamente repara, sino que incluso es capaz de sustituir todo el daño posible, reparando el daño y sustituyéndolo por completo, el daño causado por Adán. Pero quizá alguien pudiera preguntarse, ¿pero por qué tenía que morir Jesús? Bueno, en la Biblia se le describe como un modelo perfecto a imitar en sus palabras, en sus acciones, en su pensamiento, en sus motivaciones. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? Bueno, encontramos la respuesta en la Biblia. En Hebreos, el capítulo 2, el versículo 9. Hebreos 2, 9, donde leemos: ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber sufrido hasta el punto de morir. Y ahora notemos, para que, por la bondad inmerecida de Dios, Él probara la muerte por todos. Tal como indicamos antes, la humanidad, todos nosotros estamos condenados a muerte. Está dentro de nuestros genes heredados. No podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo. Somos, por así decirlo, rehenes del pecado y de la muerte. Y tarde o temprano llegaremos al final de este corredor de la muerte. Pero Jesús, versículo 9, prueba la muerte por todos. Es decir, intercede por nosotros. No solamente nos libera, sino que ocupa nuestro lugar. Murió para que nosotros podamos recuperar lo que Adán perdió, restituyendo por completo el propósito original de Dios para el ser humano, que vivamos para siempre. Sin duda, como dice el versículo mismo, una bondad inmerecida de parte de nuestro Dios Jehová. Y aquí podemos hacer referencia al título de nuestro discurso: demostremos gratitud. Cuando pensemos en lo que Jehová y Jesucristo han hecho por nosotros, nos conmueve, nos emociona. Saber que Jesucristo ocupó nuestro lugar, esto debe remover nuestros sentimientos más profundos de gratitud, de deuda. Esto debe afectar nuestra forma de vivir, nuestras decisiones, nuestras metas. Pensar que estuvo dispuesto a sufrir, a morir, como dice el versículo, a probar la muerte por todos, demostrando así el trato inmerecido de parte de Jehová, quien nos ama profundamente, quien quiere que vivamos para siempre. Y es que durante estos primeros minutos hemos hablado en varias ocasiones de esta expresión, de la vida eterna. Y uno se puede preguntar, ¿pero dónde será esa vida eterna? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, pues esto nos lleva a contestar la segunda pregunta. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Bueno, la Biblia enseña que los seres humanos fieles pueden tener dos diferentes esperanzas. La primera, analicemos el primer grupo, con su primera esperanza, con la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Uno se puede preguntar, ¿cuántos son? ¿Quiénes serán? La Biblia nos da la respuesta. En Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1. Apocalipsis 14, 1. Y aquí leemos: entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él
144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de Él y el nombre de su Padre. El Cordero, Jesucristo. ¿Y quiénes están con Él? El versículo lo dice. Con Él 144.000. 144.000 personas que gobernarán con Cristo en el reino celestial de Dios. Y todos ellos son cristianos. En sentido simbólico, como dice el versículo, llevan escritos en la frente el nombre de Él, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen el ejemplo perfecto de Cristo en su forma de vivir. Su forma de vivir es cristiana, es visible, es llamativa a los demás. Es como si lo tuvieran en la frente. Pero también llevan con honra el nombre de su Padre, el nombre de Jehová. Es decir, cuando otros los ven, los identifican, los relacionan con Jehová. Viven como Jehová desea. Hablan y defienden con orgullo su santo nombre. Normalmente, en todo gobierno, un pequeño y selecto grupo de personas dirige o gobierna sobre millones. En el reino de Dios hay un número fijo de personas que participan en este gobierno. Anteriormente hemos leído que Jesucristo hizo un pacto, por así decirlo, un acuerdo de gobierno para que este grupo formara parte de su gobierno celestial. Este gobierno celestial en la Biblia se le llama el reino de Dios, lo que millones de personas han estado orando durante siglos. Pero la pregunta es, ¿sobre quiénes gobernarán todos ellos? ¿Sobre quiénes gobernarán? Apocalipsis 5, el versículo 10, nos lo responde. Apocalipsis 5:10 nos dice, tú, refiriéndose a Cristo, tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Ellos reinarán sobre la tierra. Y esta expresión nos abre la oportunidad para explicar la segunda esperanza. El segundo grupo, quienes vivirán en esta tierra, convertida en un paraíso, como se propuso Jehová cuando creó a los seres humanos. De hecho, la inmensa mayoría de los que asistimos a esta cena del Señor no esperamos vivir en el cielo. Tal como un gobierno puede beneficiar a sus ciudadanos, del mismo modo como súbditos del reino de Dios, todos esperamos con verdadera emoción, con deseo ardiente, quizá como nunca antes, que ellos reinen sobre la tierra, sobre el nuevo mundo, sobre el paraíso. ¿Y de qué tipo de bendiciones estamos hablando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo será vivir en la tierra bajo el reino de Dios? Bueno, la Biblia, como vemos en la imagen, dice claramente en Isaías 35, 5 y 6 que llegará el día en que no habrá personas ciegas, sordas, que nadie sufrirá alguna discapacidad, ninguna enfermedad física, mental o emocional será demasiado difícil para curar por medio de Jesucristo. Como vemos en la siguiente imagen, Jesús ya lo demostró aquí en la tierra, cuando no solamente curó, sino resucitó a personas para que volvieran a la vida. Y es lo que tiene pensado, como vemos en la imagen, devolver la vida a millones y millones de personas para darles la oportunidad de vivir de manera eterna. ¿Pero habrá más bendiciones en este nuevo mundo? Por supuesto que sí. Según dice Isaías 65, 21 al 23, y como vemos en las imágenes, Jehová promete un paraíso, donde la vida será larga, apacible, donde tendremos vivienda, trabajo digno, feliz, donde disfrutaremos al máximo del fruto de nuestro trabajo, donde encontraremos verdadero propósito de la vida, donde la tierra estará a nuestra disposición. La vida en el nuevo mundo, como vemos en esta imagen, durará tanto que incluso los árboles milenarios parecerán simples flores que hoy están aquí y mañana desaparecen. Sí, viviremos para siempre como Jehová lo quiso desde un principio.
Está claro que Jesucristo, como Rey del reino, corregirá los daños que ocasionó el pecado de Adán. Bajo su reino, las millones de heridas, las profundas cicatrices que nos han causado, incluso la muerte, se sanarán por completo. Serán cosas del pasado. ¿Nos imaginamos en ese nuevo mundo? ¿Cuánto desearíamos estar ahí, no es cierto? La Biblia no pone ningún límite al número de personas que viva en la tierra en el futuro. Lo que sí nos dice que a Jehová le encanta la variedad, las razas, las culturas, los pueblos. Ama al ser humano en toda su diversidad, como si fuera un bello jardín en que cada flor tiene su lugar, su belleza personal. Los que tenemos la esperanza de vivir en la tierra tendremos nuestro lugar en el propósito original de Dios. Somos importantes para Dios. En realidad, sabiendo esto, que Jehová entregó la vida de lo que más quería, todos sin excepción, tenemos que convencernos de que somos valiosos para Él. Si tenemos esta esperanza, nos imaginamos estar ahí, formar parte de esta nueva tierra, de esta nueva sociedad en la que formará parte de adorar a Jehová de manera eterna en su nuevo mundo. No lo olvidemos, Dios quiere que estemos ahí. Él ya pagó el precio para que entremos en su nuevo mundo. Ahora bien, ¿podemos escoger entre estas dos esperanzas? ¿Vivir en el cielo o vivir en la tierra? Bueno, cada uno de nosotros puede decidir si formará parte de la familia de siervos fieles de Dios. Pero lo que no podemos elegir, escoger, es dónde le serviremos, si en el cielo o en la tierra. Comparémoslo con el nacimiento de un bebé. ¿Tiene el niño algún poder de decisión sobre su concepción o su nacimiento? ¿Verdad que no? Lo cierto es que todos nosotros hemos nacido porque nuestros padres decidieron sobre nuestra existencia. Además, ninguno podemos nacer otra vez, escogiendo otra opción, la que más nos guste. Bueno, pues de igual modo, no podemos decidir dónde serviremos a Dios, pues en realidad no nos corresponde. No podemos decidir nacer de nuevo, ni en la tierra, ni en el cielo, sino que Jehová es quien decide dónde es el mejor lugar donde cada uno de nosotros le sirva. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que vamos a dar respuesta. ¿Quiénes deben comer del pan y beber del vino? Bueno, todos los cristianos, sea que tengan la esperanza de vivir en la tierra o en el cielo, nos beneficiamos del sacrificio de Cristo. Sin embargo, los que esperan vivir en la tierra no comemos del pan ni bebemos del vino. ¿Por qué no? Bueno, porque Jesús instituyó la conmemoración de su muerte con aquellos con quien hizo un pacto, ¿recordamos?, para un reino celestial. ¿Recordamos su número? Un número limitado, 144.000. Con una labor específica, dice Apocalipsis, han de reinar sobre la tierra, como excepcionales ayudantes de Jesús. Su comisión, lo hemos leído, impartir innumerables bendiciones a la humanidad obediente, restaurando así el propósito original de Jehová Dios en la tierra. Por eso, esta noche deben comer del pan y beber del vino únicamente las pocas personas que quedan del grupo que reinará con Cristo en el cielo. Esto en realidad se parece a la celebración de una boda. Aunque solo los novios hacen los votos matrimoniales, todos los demás invitados están alegres de asistir a la ceremonia, alegres de ser observadores. Pero ¿cómo sabe una persona que ha sido elegida por Dios para vivir en el cielo? Romanos 8, 15 al 17 dice que el Espíritu de Dios les da plena seguridad de que tienen la esperanza de vivir en el cielo. Esos versículos indican que en realidad Dios los adopta de la tierra.
Es decir, con su Espíritu Santo, Dios hace que esa persona sepa con seguridad que ha sido elegida para vivir en el cielo. En realidad, Dios crea en ellos otra esperanza, la celestial. Hace que su esperanza y su manera de pensar cambien drásticamente y deseen vivir en el cielo. Aunque saben que vivir en la tierra tendría innumerables bendiciones, sería maravilloso, en realidad Dios cambia esa esperanza. Gracias a la actuación del Espíritu de Dios en su vida y no a ideas religiosas falsas, al estrés o quizá a los problemas que esté pasando la persona, tienen la seguridad inalterable de la esperanza celestial y por eso participan de pleno derecho en el pan y el vino de la conmemoración. En realidad no necesita que nadie les confirme su esperanza. Es verdad que es posible que sientan que no merecen ese honor, ese privilegio, pero no tienen ninguna duda de que han sido escogidos por Jehová. Entendiendo esto, quizá nos pueda surgir una pregunta. ¿Cómo se sentiría Dios si alguien a quien Él no ha escogido come del pan y bebe del vino? Bueno, pues ¿cómo se sentiría un gobernante, un rey, si alguien que no forma parte de su gobierno, de su ejecutivo, quisiera gobernar, se atribuyera el título de gobernante, quisiera recibir los beneficios de quienes gobiernan? Bueno, no habría que imaginar mucho. Pues no habría que imaginar mucho tampoco cómo se sentiría Jehová si alguien que no ha sido escogido para reinar en el cielo come del pan y del vino. Sin duda, a Jehová le desagradaría mucho que alguien se presentara como futuro rey y sacerdote celestial cuando no ha sido designado para ello. En realidad sería una falta de respeto, de gratitud impresionante hacia el propósito que Dios tiene preparado para él, de vivir eternamente en la tierra. ¿Y hasta cuándo se celebrará la conmemoración de la muerte de Cristo? ¿Hasta cuándo seguiremos celebrando la cena del Señor? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 26. Primera carta a los Corintios, 11, 26. Aquí leemos: porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor, notemos, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La cena del Señor se celebrará mientras haya en la tierra cristianos que tengan la esperanza de vivir en el cielo, que estén proclamando la muerte del Señor. Y la pregunta es, ¿y cuándo viene Jesús? ¿Cuándo vendrá? Según la profecía sobre los últimos días que encontramos en Mateo 24, se indica que cuando Jesús venga como juez para dictar y ejecutar sentencia durante la gran tribulación, será en ese momento cuando entonces se lleve a los últimos escogidos que queden en la tierra, que seguirán proclamando la muerte de Jesús, del Señor. Serán los últimos que queden de este grupo, de los 144.000 que gobernarán con Cristo en el cielo. ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Podemos ser más específicos? Pues esto sucederá después de que empiece la gran tribulación, pero antes de que empiece el Armagedón. En esa guerra, en Armagedón, Jesús y sus 144.000 que la acompañan como parte del reino de Dios, que habrán asumido su puesto en el cielo, derrotarán a los reyes de la tierra. Por eso, la conmemoración que se celebre antes de que Jesús venga a llevarse a los ungidos al cielo, esa habrá sido la última. A partir de ese momento, los siervos de Dios en la tierra ya no tendrán que celebrar más la conmemoración de la muerte de Jesús. Antes de dar su vida como rescate, Jesús instituyó la conmemoración de su muerte en presencia de sus 11 discípulos fieles. Para esa ceremonia sencilla, con sus apóstoles, solo usó pan sin levadura
y vino que habían sobrado de la Pascua, es decir, la fiesta judía que acababan de celebrar. Así, Jesús de manera sencilla estableció la forma en la que sus seguidores tendrían que recordar su muerte. No fue algo elaborado, ostentoso, difícil de repetir. Fue un acto sencillo, pero con profundo significado, que en realidad nos llena de admiración. Así, no importan nuestras circunstancias personales o dónde estemos, todos podemos recordarlo, conmemorarlo, mostrar agradecimiento y recordarlo de manera apropiada. Bueno, pues ahora, esta noche, en este momento, celebraremos la conmemoración tal como Jesús nos enseñó a hacerlo. Pues así, de una manera sencilla y a la vez apropiada y profunda, hemos celebrado un año más la conmemoración de la muerte de Jesús. En realidad, un año más hemos demostrado que lo más importante para nosotros no cambia. Aunque el mundo cambie, aunque nuestras circunstancias cambien, lo más importante para nosotros no ha cambiado, no cambia, ni cambiará. Nuestro amor por Jehová y el agradecimiento profundo por esta ocasión tan especial. Ya sea que estemos aquí reunidos, o estemos con nuestras familias, o incluso estemos solos, aislados, Jehová está muy, muy pendiente de cada uno de nosotros, viendo nuestro corazón, viendo nuestro agradecimiento. Por eso, llegado a este punto, tan solo nos queda contestar la última pregunta de este discurso, la cuarta. ¿Qué más podemos hacer para demostrar nuestra gratitud? Bueno, podemos demostrar nuestra gratitud tomando una firme decisión, la decisión de adorar a Jehová. ¿Recuerdas cómo comenzamos este discurso? Imaginando, ¿verdad? Imaginando un mundo con verdadera paz, seguridad, libre de sufrimiento, con abundancia de alimento para todos los pueblos de la tierra, una vida con salud perfecta, disfrutando sobre todo, de la amistad con Dios de manera eterna. Y todo esto a nuestra disposición, gracias al sacrificio de Jesús. Los efectos del pecado y la muerte serán eliminados totalmente, como si fuera un paño húmedo que quita el polvo sobre una superficie. No habrá ni rastro de las duras huellas que ha ocasionado la imperfección y la muerte. Por eso, ¿cuál es la lección para todos nosotros? La lección es clara. Jehová desea que cada uno de nosotros forme parte de su familia universal. Desea que obtengamos la vida en perfección y de manera eterna. El sacrificio de Cristo abre la puerta a esa oportunidad. Nos da la oportunidad de recorrer ese camino para que todos disfrutemos de una maravillosa relación personal, íntima, con nuestro Padre y Creador. Jehová sin duda bendecirá nuestros esfuerzos por acercarnos a Él. Y cuando nosotros tomamos esos pasos de acercarnos a Él, ¿Él qué hace? Se acerca a nosotros, nos ayuda a vivir en conformidad con sus normas. Así lo promete, quiere, desea, anhela que tengamos éxito en la vida, que vivamos para siempre en su nuevo mundo. Cuanto más aprendamos de Él, nuestra fe será más fuerte, más firme, más grande. Cuanto mejor conozcamos a Dios y a Jesús, más lo amaremos. Y una manera de conocerlos mejor es disfrutando de reuniones cristianas todas las semanas, no solamente en ocasiones como estas. Las reuniones nos hacen felices, nos animan, nos descargan de este mundo agotador que nos roba las energías, nos estimulan a expresar gratitud, fortalecen nuestra fe, nos acercan a nuestros hermanos, pero lo más importante, nos dan la oportunidad de acercarnos cada día más a nuestro Padre Celestial, Jehová.
cuánto nos ha animado a repasar todo lo que han hecho Jehová y Jesús por todos nosotros. Pero queda una pregunta. ¿A qué nos debe impulsar todo esto? El apóstol Pablo lo expresó muy bien en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, que vamos a leer para concluir. Segunda carta a los Corintios 5, 14 y 15 leemos: el amor del Cristo nos obliga. Pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. El amor a Jehová, el amor a Jesucristo, dice el versículo 14, nos obliga, no nos fuerza, pero nos obliga moralmente, pues toca nuestro corazón, apela a nuestros sentimientos más profundos. Quienes comprendemos este acto impresionante de amor, nos sentimos como el apóstol Pablo, quien sin remedio entendió a cabalidad que el amor de Jehová, el amor de Jesucristo, nos obliga. Dice el versículo 14, llegamos a la conclusión, nos nace el deseo, como dice el versículo 15, de ya no vivir para nosotros, sino vivir para el que murió por nosotros, Jesucristo, y que ya está resucitado en su puesto de mando como Rey del reino de Dios. Así, hombres o mujeres, niños, jóvenes o mayores, incluso quienes se han alejado por un tiempo de Jehová, a todos se nos da la misma perspectiva, la misma promesa, la misma oportunidad, la vida eterna en perfección. Todos los presentes somos valiosos para Dios. Jehová nos quiere tener en casa, nos quiere tener en su casa, en su nuevo mundo. Por eso, durante los próximos días o semanas, no dejemos de reflexionar en el sacrificio impresionante de Cristo, en la mayor muestra de amor que ha existido, que hemos recibido. Demostremos cada día, en cada decisión, en cada meta que tengamos, que vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, que ya no vivimos para nosotros, que somos moldeados para hacer la voluntad de Dios. En definitiva, demostremos que estamos profundamente agradecidos por lo que Jehová Dios y Jesucristo han hecho por cada uno de nosotros.